está en línea y tiene la gentileza de perderse un ratito de su precioso tiempo, Leonardo Caruana, que es el secretario de Salud de la ciudad de Rosario. Leonardo, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Connie, ¿cómo va? Un saludo a todo el equipo y a la audiencia. Hola, Bueno, buenos muchas días. gracias. Leo, gracias por tomarte este rato, sé que es complicado, pero me interesaba hacer una... Vos sabés que estoy pensando, y yo necesito hacer una reflexión sobre lo que pasó ayer, porque Rosario también fue una ciudad de una enorme movilización ayer. Y está bueno Sí. que marquemos desde lugares que no sean claramente kirchneristas. ¿Por qué es importante dejar de movernos sin concentrarnos? Y, digamos, ¿qué te pasó ayer cuando viste la movilización? Y la verdad que eh, preocupación. Nosotros venimos en un escenario ya de preocupación, como bien decías vos al inicio, de que la ciudad y la provincia, el país, en realidad está teniendo un número mayor de casos, un gran trabajo con un escenario de mucha preocupación y tensiones de trabajadores de la salud que empezaron hace más de 150 días y que fue variando el temor y el miedo en relación a disiparse por algunos elementos de haber conseguido protocolos, elementos de protección, pero que hoy aumenta el número de nuestros pacientes internados, aumenta el número de pacientes que van a camas críticas, si bien no se satura el sistema, y cuando se ven estos desafíos y que ponen en riesgo la salud colectiva. Nosotros no podemos no hablar, y yo en lo personal y digamos, en el campo político de cómo pensamos la salud como un proceso social, histórico, colectivo, Ujú. tomar atajos y provocar que beneficios de algunos pongan en riesgo la vida del resto, bueno, nos alejamos de esas acciones en relación a la preocupación y a creer que tenemos que salir. Uno puede entender posicionamientos porque siempre cuando aparece una situación problemática, los diálogos de ese análisis, de esa situación problemática, emergen desde la perspectiva de los actores que las explican. Eso lo decimos no solo en la pandemia, sino como uno explica la tuberculosis, como uno explica cualquier proceso de salud-enfermedad. Y en la pandemia emergen los diálogos que priorizan al mercado y a las libertades individuales por sobre los bienes colectivos. Y quienes priorizan y quienes priorizamos la salud colectiva, el cuidado de los más vulnerables, el posicionamiento estatal en relación a esto, y creemos que por encima de estas cosas está el derecho a la vida y el derecho a la salud, que eso es un bien que está por encima de estas tensiones que hoy se dan entre los malestares de las personas que plantean mayor flexibilización y por supuesto las tensiones que existen en los equipos cuando ven ingresar muchos más personas con casos probables a nuestros servicios de salud y que no han bajado los brazos en ningún momento y que no pueden bajar los brazos en este momento, sino que justamente son los propios equipos que propusieron en la ciudad no rendirse, no bajar los brazos para seguir ante cada caso confirmado la cadena de contagios y estudiar a los casos probables y a los contactos estrechos. Esto se puede hacer si lo hacemos entre todos. Cuando vemos estas imágenes, bueno, estas imágenes ponen en riesgo esa posibilidad de hacer ese seguimiento y que no tengamos un crecimiento exponencial, porque después también terminamos analizando un posible pico, un posible indicador, y ningún pico, ningún indicador, el R, el índice de duplicación, son fenómenos naturales, son modelos predictivos matemáticos, pero ninguno tiene una naturalidad en la evolución. La evolución de esos indicadores depende de lo que hacemos, y lo que se hace cuando se hace como las imágenes de ayer, o como cuando vamos a un parque y vemos un grupo desafiando la utilización de los elementos de protección, bueno, eso pone en riesgo la vida de los otros. Yo a mí me pasa, en lo personal, lo comento porque a veces voy a una verdulería o voy en la vida cotidiana y la gente, en algunas personas me ven y se acomodan el El barbijo, barbijo. claro. No creen que es el camino
el de que al que uno lo vea ponerse bien el barbijo. Bueno, esto es lo mismo, ¿no? En una manifestación, hacer algo que ponga en riesgo a los otros, tenemos que empezar a pensar las cosas por comprensión y por convicción Ahora, y no por una defensa individual. Leo, ¿por qué crees que hay gente que está convencida de que, por ejemplo, digo, lo percibí ayer, de que todo esto es un montaje político, que no existe el coronavirus, que es digamos, es una maquinaria para encerrar? ¿Por qué crees que aún después de tener casi 300.000 infectados, cuando en Santa Fe ya tenemos varios muertos, cuando tenemos muy incorporado el sistema, ¿por qué crees que hay gente que no cree en esto? Porque es un fenómeno muy extraño. Sí, es un fenómeno extraño. Creo que como en todas actitudes complejas o manifestaciones sociales, no debe haber una sola causa, pero creo que en algún punto las explicaciones tienen que ver con esto, aquellas cosas que priorizan lo individual y el autocuidado como único elemento digamos, y las libertades como eje han puesto en cuestionamiento los bienes y las decisiones colectivas. Pero no es solo en esta pandemia, se ha dado, cuando uno estudia las pandemias y los fenómenos, digamos, históricos, se ha dado en las migraciones de población en Buenos Aires, en cuando se ha afectado a población con mayor capacidad de pago. Hemos visto actitudes más desafiantes en población que tiene todas las condiciones estructurales de cuidado. O sea, porque también tenemos que ser muy cuidadosos, lo decíamos en otros momentos, nosotros muchas veces hablamos de prevención y de riesgos, y la capacidad de enfrentarlos y la capacidad de prevenir no es igual, es desigual, porque la verdadera estructuración de las formas de enfermar y de morir de las poblaciones están atravesadas por la desigualdad. Y sin embargo, en las personas que más condiciones tienen para generar prevención y cuidado, esas son las que muchas veces se relajan teniendo esas condiciones estructurales para hacerlo. Si a veces ponemos en la mochila de lo discursivo, población que no puede planificar qué va a comer mañana en relación, o qué va a hacer mañana con su vida laboral o social, y esa persona no tiene todo lo mismo. Entonces creo que se ponen en juego cuestiones desde lo ideológico y cómo pensamos los derechos y cómo pensamos la convivencia. Eso es lo que hace crisis también en las pandemias. Nos muestra en las actitudes más colectivas, en las actitudes de mayor cuidado, en las más solidarias, y también nos muestran las actitudes como con respecto a la vacuna, con respecto a distintos posicionamientos, en las actitudes donde el protagonismo individual está por encima de lo colectivo. Y por otro lado se ven también posicionamientos políticos que defienden más estas cosas que hacen que se acrecienten las divisiones, ¿no? y los fragmentos. Leo, gracias por tu tiempo, de verdad era importante escucharte, ¿eh? No, gracias a vos como siempre, a disposición. Un Un abrazo, abrazo. hasta luego. Leonardo Caruana es médico, es un crack absoluto de la salud pública, es uno de los mentores y gestores de lo que es ese envidiable sistema de salud que tiene la Municipalidad de Rosario, donde cabe agregar que no tienen dificultades ni reclamos salariales porque se les está pagando lo que corresponde, a diferencia de lo que está ocurriendo en los nosocomios provinciales.